Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar un nuevo tema. Hemos terminado con las bases de datos relacionales y vamos a hablar de otros modelos. Así que al inicio del curso hablamos brevemente de los modelos de datos diferentes que podemos considerar en el contexto de describir algunos datos sobre cervezas, su origen, tipo, su nombre, sus grados. Y mencionamos la posibilidad de usar un árbol uh, que es muy simple de entender, pero que puede tener repeticiones. Es decir, que aquí tenemos ale, do, fe, si, por ejemplo, o tenemos los grados repetidos aquí. Y es un poco, otra desventaja es que a veces no va a haber una jerarquía natural para los datos. Eso es para decir que podríamos tener como tipo y después origen y después grados y después nombre. Hay varias formas de representar los niveles de los datos. Hablamos también de grafos y mencionamos que son muy simples, muy flexibles, pero es un poco difícil resumir los datos porque no hay un esquema obvio. Es decir, como si tuviéramos un grafo muy grande con diferentes tipos de etiquetas de arcos y nodos, sería difícil entender qué describe el grafo, porque no hay un resumen, no hay un esquema de los datos. Bueno, el modelo que hemos visto durante todo el curso, casi hasta el momento, ha sido como el modelo basado en tablas, específicamente el modelo relacional. Y en este caso, muy simple de entender, hay un esquema obvio, tenemos que definir el esquema, de hecho, nombre, tipo, grado, sigla de origen de cervezas. Pero es un poco menos flexible que los otros modelos. Es un poco difícil como agregar un atributo nuevo, tenemos que cambiar el esquema. También es un poco difícil trabajar con datos incompletos. Por ejemplo, si no sabemos los grados de algunas cervezas, tenemos que dejar nulos o definir una nueva tabla y tiene su costo porque tenemos que actualizar el esquema. Y hay otros modelos de datos también, pero aquí tengo como tres modelos importantes y los tres modelos tienen sus fortalezas y debilidades, bueno, como las cervezas. Así que vamos a hablar hoy día de este modelo aquí y en la próxima clase, la semana que viene, vamos a hablar más de grafos. Entonces, bueno, un concepto importante es el concepto de datos semiestructurados y normalmente tiene varias definiciones, pero normalmente se define como datos estructurados, pero sin un esquema definido necesariamente, donde el esquema es opcional, podemos decir. Y de hecho no es como que hay datos estructurados y no estructurados, sino hay un espectro de datos, de la estructura de datos. Y podemos como considerar este espectro aquí desde texto plano, es decir, como datos no estructurados, son datos porque claramente puede tener como algunos hechos concretos expresados en el lenguaje natural. Luego tenemos texto enriquecido, eso sería algo como HTML, por ejemplo, o quizás Word o LaTeX o algo así, donde tenemos normalmente algunas instrucciones para definir el formato del documento, el aspecto como visual del documento. Luego tenemos árboles, que son datos más estructurados, pero no permiten, por ejemplo, directamente modelar ciclos en los datos. Luego tenemos grafos que permiten ciclos, permiten efectivamente modelar cualquier tipo de datos,
pero no tienen un esquema. Y finalmente tenemos datos relacionales, donde tenemos que definir un esquema antes de insertar los datos. Así que podríamos decir que incluso dentro de la parte como semi-estructurada del espectro de datos, podemos tener un espectro de como datos más estructurados a menos estructurados a más estructurados. Sí, Eduardo, ¿tiene una pregunta? Sí, profe. ¿A qué se refiere con el esquema? En el caso sí, es una buena pregunta en el sentido de que depende del modelo de datos. Pero en el modelo relacional habla de las definiciones de las relaciones, de las restricciones, como por ejemplo de las llaves, como lo que uno tiene que definir usando como formas normales, diagramas ER y cosas así. En grafos y árboles vamos a hablar de qué significa o qué puede significar en el caso de árboles. En HTML uno podría decir que hay un esquema, como por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta UL que significa Unordered List y después tenemos LI que significa List Item. Y de alguna forma hay algunos elementos que pueden ser padres o hijos de otros elementos. Pero la noción de un esquema es como una forma de restringir o definir la estructura que los datos deberían seguir. Y en este caso, el caso más conocido es el caso del esquema relacional, lo que uno define con create table y todo eso en SQL. Ok, ahí me queda más claro, gracias. Eh, eh, pero depende, veremos un ejemplo luego de un esquema para un árbol. Bueno, entonces, lamentablemente, hace algunos años elegí el ejemplo de Juego de Tronos para esta clase, así que la última temporada de la serie fue bastante lamentable porque nadie quería hablar de Juego de Datos o Juego de Tronos ahora, pero claro, está bien. Entonces, bueno, sí, definí como el ejemplo acá, creo. Pero bueno, hablando de Juego de Tronos, podemos tomar eso como un ejemplo de cómo deberíamos definir los datos y las ventajas y desventajas con respecto a los modelos diferentes. Y bueno, lo que sabemos al inicio es que queremos modelar algunos datos del Juego de Tronos y no tenemos una fuente existente, sino estamos ingresando datos a mano, podemos decir, estamos armando una base de datos nuevo, un conjunto de datos nuevo. Así que como la primera cosa que podríamos poner es como el nombre de algunos personajes, así que podríamos definir como una tabla personaje y con una llave primaria de nombre. Y luego, bueno, podemos estructurar un poco mejor como los nombres con nombre y apellido. Y el concepto es que al inicio no sabemos qué datos vamos a modelar exactamente. Y eso significa que lo que estamos haciendo realmente es incrementando o estamos agregando datos de una forma más incremental, sí. Pero bueno, al inicio tenemos personajes. Bueno, ya tenemos un problema. Tenemos dos personajes, Bron y Drogo, y no tienen apellido en la serie. Así que, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, según el esquema actual, no tenemos otra opción. Podemos poner quizás un nulo aquí, ¿no? Pero hay un problema, ¿sí? Que no se puede tener un nulo en una columna de la llave primaria. Y claramente apellido forma parte de la llave primaria, así que no podemos hacer eso.
Así que deberíamos hacer. Bueno, una opción sería como regresar a solo tener como una columna de nombre, como nombre completo, y después tener nombre y apellido como columnas separadas, o tener dos tablas, o bueno, entonces en este caso una solución horrible, pero algo que al menos funciona por el momento, sería poner como un punto o algo así para decir que no existe un apellido. Y eso me pasa en muchos sistemas aquí porque en Irlanda no usamos el apellido materno. Mi nombre es como Aidan Hogan, punto, en muchos sistemas, porque claramente usan el nombre, el apellido materno como parte de una llave o algo así. Entonces podemos poner un punto, ¿sí? No hay una muy buena solución a ese problema. Luego podemos hablar del primer episodio en el cual aparece cada personaje. Y eso sería como modelar el debut. Eso sería el número del episodio en el cual el personaje aparece por primera vez. Eso es más o menos simple porque cada personaje tiene un debut, tiene un primer, y tiene exactamente un primer episodio. Si queremos modelar alguna información de los actores y actrices que interpretan estos personajes, podríamos al inicio considerar como extender la tabla con nombre de actor, apellido actor y su país, su nacionalidad, ¿cierto? Y eso puede funcionar como por un momento, pero después de algunos episodios puede haber problemas. Por ejemplo, en el caso de haber un personaje con varios actores interpretando ese personaje, entonces vamos a tener un problema aquí, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener que hacer en este caso? ¿Alguna idea? Aquí el problema es que Tommen Baratheon tiene como dos actores asociados. Dean Chapman y no recuerdo su nombre, pero no recuerdo cuál es cuál tampoco, pero ¿qué tenemos que hacer aquí para poder modelar como personajes con varios actores o actrices? Entonces otra opción sería como agregar otra fila de aquí, como Tommy tiene uno y después la información del actor y su país, pero vamos a tener problemas con la llave. Podríamos cambiar la llave quizás. Entonces, ¿algunas ideas de la solución, de la mejor solución? Quizás hacer una llave, por ejemplo, con el nombre del personaje y el nombre del actor o Sí, actriz. sí. Entonces podríamos extender la llave para tener como actor nombre, actor apellido también como parte de la llave para representar eso. Luego vamos a tener una tabla que no va a ser normalizada, ¿cierto? Es decir, que vamos a tener una dependencia funcional entre nombre, apellido y debut, usando una parte de la llave. Así que la solución más general sería pensar en definir una tabla distinta para representar como la relación entre los personajes y los actores. Así que usar otra tabla sería la solución más general, podemos decir. Bueno, después podemos tener más información, como por ejemplo las culturas de los personajes, y podemos agregar asumiendo que hay una cultura por personaje, una columna aquí en la tabla. Quizá también queremos como representar alguna información de casa, así que vamos a armar una tabla así, nombre, apellido, llave, y después su casa, como su familia. Pero luego podemos tener problemas con los personajes
dos o más casas, en dos o más familias. Y para resolver ese problema, quizás tenemos que extender la llave eventualmente para considerar como casa también, como parte de la llave de la tabla. También podemos hablar del origen de los personajes, de dónde vienen, y podemos asumir si hay como un valor distinto por personaje, podemos agregar esa columna, pero en este caso quizás hay 0 o 1 valor en este caso. Es decir, que puede ser que en algunos casos no sabemos el origen del personaje porque la serie no ha hablado de eso. Así que quizás en este caso habría que dejar un nulo o definir una nueva tabla. Podemos dejar como nulos si, por ejemplo, pensamos que tiene un origen, pero no sabemos eso en este momento. Eso nos permitiría como llenar los nulos como incrementalmente. La otra opción sería definir como el origen en otra tabla para evitar los nulos. Así que, bueno, cada vez que queremos agregar como un nuevo tipo de datos, una nueva columna, si hay exactamente un valor por fila, es decir, como un valor asociado con cada llave primaria, no hay problema. Sí, podemos agregar la columna a la tabla y empezar a llenar esa columna. Si hay 0 o un valor por fila, tenemos la opción de definir una nueva columna en la tabla y dejar algunos nulos o definir una tabla separada. Si hay varios valores por fila o si puede haber varios valores por fila, hay que crear una tabla nueva. Eso para tener los datos al menos en la primera forma normal. Eso significa que no hay varios valores por celda de la tabla. El mensaje más general aquí es que el esquema cambia mucho cada vez y tiene un costo siempre tener que estar como actualizando el esquema de los datos. Y puede ser que sea en algunas aplicaciones muy difícil predecir el esquema. Por ejemplo, no sé, sería muy complicado, por ejemplo, hacer un diagrama ER del Juego de Tronos, ¿sí? Y cómo definir todas las entidades y toda la información que necesitamos puede ser muy difícil en algunas aplicaciones. Sí que bases de datos relacionales funcionan muy bien. En el caso de como aplicaciones donde sabemos el esquema o el esquema no cambia muchas veces y tenemos datos más o menos completos. Ejemplos típicos serían un banco, un hospital, algo así. En el caso de otras aplicaciones donde no queda claro el esquema al inicio, o en caso de haber como datos desconocidos o incompletos, puede ser mejor como pensar en usar otro modelo de datos. Así que habría que ver como algunas alternativas. El modelo o el esquema relacional es poco flexible, eso es el punto. Así que otra opción sería tener datos semi-estructurados. Por ejemplo, hay muchas wikis asociadas con serie, con videojuego, con libros, con universos. Aquí hay una wiki para Juego de Tronos y podemos ver que tiene algunos datos aquí en un formato semi-estructurados. Entonces, como aquí los usuarios pueden agregar más atributos, no tienen que definir como todos los atributos. Muchos atributos pueden tener 0 o más valores. En caso de tener 0 valores, podemos omitir el atributo y los datos son incompletos. Es decir, que para algunos personajes más centrales, podemos decir, a la narrativa de la serie, pueden tener datos más completos, pero en el caso de como personajes más auxiliares, pueden tener como datos mucho más incompletos porque los datos quedan desconocidos al inicio, por ejemplo.
Bueno, ¿algunas preguntas o dudas? Todo bien. Ok, Todo bien, profe. súper. Así que hablaremos de un modelo concreto. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado hablar un poco de XML. Es un formato de datos semi-estructurados en que sigue un modelo de un árbol o la estructura de un árbol. Así que no estamos hablando de árboles así, pero es el mismo concepto. Es decir, que vamos a tener padres y hijos formando un árbol. Bueno, XML significa Extensible Markup Language y sería como lenguaje de etiquetas extensibles. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un documento básico de XML describiendo las cervezas. Tenemos cervezas y después tenemos como hijos cervezas individuales. Y dentro de cervezas individuales tenemos como nombre, tipo, grados, origen. Entonces, tenemos un árbol de esta forma. En este caso, en la introducción hablé de cómo dedicar como cada nivel a un tipo de datos, como cerveza, origen, tipo, grados. No es así en este caso. En este caso estamos haciendo algo diferente donde en este nivel tenemos diferentes atributos, pero eso también forma su árbol. Así que podemos representar datos de cervezas de esta forma. El cierre de etiquetas es obligatorio en XML. Menciono eso porque no es obligatorio en HTML y parece claro que este lenguaje o esta sintaxis es muy parecida a la sintaxis de HTML, pero el cierre de etiquetas es necesario aquí. Así que tenemos que cerrar nombres, cerrar tipos, cerrar grados, etc. Hay otra forma de representar esos datos en XML, como los datos parecidos. Bueno, al inicio ya vimos algunos ejemplos. Podríamos pensar en organizar como en el documento XML las cervezas por origen, como decir el nombre de este origen en Punta Arenas y después dar todas las cervezas en ese origen sin mencionar el origen dentro de la cerveza, ¿sí? Entonces eso sería más parecido a un árbol así, cervezas después origen como hijo, el nombre del origen y después las cervezas que hay de ese origen. También podríamos pensar en organizar las cervezas por tipo, dar el nombre del tipo y después dar todas las cervezas dentro de ese tipo, ¿cierto? Y eso también representa como los mismos datos, pero siguiendo una estructura diferente. Entonces, según yo, al menos, el formato es bastante simple de entender, pero puede haber repeticiones de los valores y no hay una forma canónica a veces de representar un conjunto de datos como un árbol, en particular si no existe una jerarquía natural. Ok, un punto importante aquí es que XML es un árbol ordenado. Es decir, que el orden de los hijos importa. Sabe aquí que eso va a ser el segundo hijo y eso tiene alguna importancia. Entonces, podemos usando como algunas consultas luego buscar la segunda cerveza, por ejemplo. El orden importa en el documento. Ok, entonces, ¿algunas preguntas hasta ahora?
¿Todo bien? Ok, al escuche. Entonces, con XML, lo que tenemos que representar es algo así. Tenemos que representar, bueno, vamos a ver cómo representar los datos de juego de datos, juego de Cronos en XML. Entonces, vamos a empezar como empezamos en el caso de la base de datos relacional. Vamos a simplemente nombrar algunos personajes, ¿sí? En el caso de querer como saber su nombre y su apellido, no hay ningún problema. Podemos como generar hijos de este elemento, de este nodo aquí, para indicar nombre y apellido como elementos separados. Si tenemos personajes sin apellido, no hay problema. Podemos omitir simplemente el apellido para esos personajes. Si no hay un valor, simplemente se puede omitir el valor. No queda muy complicado. Para representar como el primer episodio de cada personaje, podemos agregar un hijo nuevo para cada personaje de debut. No hay mucha complicación allá. Si tenemos información de los actores, como su nombre y apellido y país, podemos agregar como nuevos elementos hijos aquí, como hemos visto antes. En el caso de haber dos actores por personaje, podríamos simplemente listar como dos valores de apellido, nombre, actor, nombre, apellido y país, como tenemos acá. Bueno, este ejemplo es un poco más interesante. ¿Existe algún problema aquí? ¿O parece que está bien? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos como dado actor nombre 1, actor apellido 1, país, actor país 1, actor nombre 2, actor apellido 2 y país 2. Creo que el problema es que no se especifica de, o sea, por ejemplo, si Irlanda del Norte es el país del actor uno o del actor 2. Claro, sí. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál país está asociado con cuál actor, cierto? De hecho, en XML estamos bien, pero estamos bien porque el orden importa. Y si sabemos que el país viene después del actor, podríamos, como por ejemplo, buscar como el próximo país para este actor con este nombre o apellido. Así que usando el orden, sí podemos recuperar como la asociación del país con el actor, su nombre y apellido, pero va a ser mucho más complicado que tiene que ser y sería mucho más limpio agregar como un elemento anidado aquí, un nodo extra para representar eso. Entonces el problema es quién es de Inglaterra. En este caso sabemos usando el orden, pero sería más limpio hacer algo así, ¿sí? Crear como nuevos hijos para representar cada actor y adentro agrupar su información de nombre y apellido y país. Así que sería mucho más limpio así. Luego tenemos la cultura también, podemos agregar esa información, no hay nada nuevo ya, una cultura para cada personaje. Podemos agregar como 0 o más casas para cada personaje, no hay mucha complicación ya. Y origen podemos agregar también de esta forma. Así que podemos decir efectivamente que XML es mucho más flexible que los datos relacionales. Es decir, que podemos representar datos incompletos, no tenemos que definir el esquema al inicio, podemos seguir como agregando datos como queremos y de alguna forma no tenemos que siempre estar pensando en el esquema y actualizando el esquema y todo eso. Bueno, entonces
Otras características de XML, tenemos personajes con su nombre y apellido, actor, debut y todo eso. ¿Qué más podríamos agregar con respecto al XML para describir este personaje? Bueno, la primera cosa que no tiene que ver con describir el personaje, pero podemos especificar una versión de XML. La versión es que no sé cuál es la diferencia entre las versiones diferentes, porque se ha usado como una versión 1.0 que no ha cambiado mucho tiempo. Podemos especificar la codificación del documento para hablar de qué tipo de caracteres estamos usando. Podemos especificar también, perdón, algunos atributos sobre los elementos, los nodos, y son como de alguna forma propiedades que podemos agregar como de alguna forma anidada a un nodo. Es algo redundante, es decir, que no hay mucha diferencia entre agregar como un hijo que es un nodo con un UID, como Unique Identifier, identificador único, o género. Podríamos agregar esos elementos como hemos siempre agregado, pero también tenemos la opción de definir como algunos atributos. Y también tenemos una forma de definir como el lenguaje de algunos elementos, y si queremos como eso va a aplicar para todos sus hijos de este nodo aquí, ¿sí? Es decir, como de hecho va a aplicar a todos los descendientes transitivos de este nodo aquí. Si queremos como adentro cambiar el idioma, podemos definir el lenguaje de nuevo. Así que eso significa que aquí es el lenguaje como Irlanda, pero en todos los otros elementos aquí como inglés. JSON también, sí, hablaremos brevemente de JSON al final, pero los conceptos son bastante parecidos, es decir, que más que nada la sintaxis cambia. Lo que es bueno de XML es que tiene como algunos lenguajes de consulta, pero también JSON es muy popular para representar como árboles. Así que, bueno, en el caso de XML tenemos algo que se llama XML Schema, y tiene este formato, y no es como un esquema relacional, pero también tiene como esa idea de describir como la estructura de más alto nivel de los datos. Y lo que tenemos aquí es un esquema y podemos definir diferentes tipos de elementos como nombre, apellido, debut, actor. Y en el caso de actor, o en el caso de cada elemento, podemos definir el tipo de valor que debería tener como string o integer. También podemos definir cuántos elementos puede tener, como por ejemplo puede tener un max que no tiene límite. Puede tener varios actores, efectivamente. Y aquí podemos definir que un actor es un tipo complejo, un elemento validado, podemos decir, que tiene como nombre, apellido y país adentro. Y aquí tenemos un ejemplo del esquema y podemos decir que ese esquema ha sido como aprobado o este documento ha sido aprobado según el esquema. Ahora no voy a hablar en mucho detalle del esquema de XML, pero eso es el concepto, que podemos definir los tipos de cosas, podemos definir los atributos y cuántos valores debería tener en un documento XML válido con respecto a ese esquema. Pero eso es opcional, es decir, que no tenemos que definir eso. Y eso es una diferencia importante con respecto al modelo relacional. Tenemos la opción de definir un esquema y usar el esquema para validar los documentos XML. Pero fue una duda. Sí. ¿Cómo se llama como cada una de las estructuras que uno va generando?
¿Se llaman Eh, hijos o elementos? Sí, vamos a tener que ser un poco más específico con eso, pero hay como nodos, se llaman nodos como por su concepto en los árboles, o elementos también. Aquí se llaman atributos, son los pares como anidados dentro de un nodo. Elementos sería más como, supongo que sería más como una generalización. Por ejemplo, también el texto aquí, como Joffrey, solo es un elemento, es un elemento del árbol, podemos decir. ¿Qué más aparte de eso? Pero, por Atributos. ejemplo, hay personaje sería un nodo y actor sería otro nodo. Sí, personaje, el nodo sería así un nodo. ¿Y cuál? ¿Actor o apellido? Actor. Sí, actor No, sería otro nodo, sí. Y gracias. Y luego como nombre, eso sería un hijo de actor, ¿cierto? Y actor sería un padre de nombre. Y tenemos que hablar también de descendientes de nodos, como descendiente del personaje sería nombre y antepasado o ancestro, quizás ancestro de nombre sería personaje. Eh, entonces, como tenemos hijos y padres, y después tenemos como la noción o la versión transitiva de esos conceptos que son ancestros y descendientes. Y tendremos que hablar más específicamente de eso para las consultas. Pero ¿me queda más o menos claro? Sí, súper claro. A ver. Eh, Entonces, es un buen momento para tomar un break, quizás, o tomar más preguntas o dudas si hay. Y luego vamos a hablar de cómo podemos consultar los datos. Ok, si no hay preguntas, entonces podemos tomar el break hasta las 11:05. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos consultar documentos de XML? Y claro que no podemos usar SQL directamente. Bueno, si tenemos una pregunta, por ejemplo, todas las casas de todos los personajes, si queremos extraer las casas del documento, sería bueno tener algún lenguaje de consulta. Y hay dos lenguajes de consulta y vamos a enfocarnos solo en XPath. También hay XQuery que usa XPath, pero se usa harto XPath. En la práctica también es útil para aplicaciones web porque uno puede también usar eso en el caso de HTML. Voy a hablar de XPath, del lenguaje. La primera cosa que podemos hacer es hacer referencia al nombre de un nodo. Eso sería con el nombre como casa, por ejemplo, actor, algo así. Si queremos solo seleccionar el texto, podemos usar la función text y eso nos va a dar como el valor del texto, no el nodo completo. Voy a explicar eso en más detalle. También podemos llamar a normalize space y eso va a quitar los espacios al inicio o al final de un texto. Si queremos hacer referencia a un atributo, tenemos que usar arroba y eso va a seleccionar atributos con el nombre de atributo. Podemos seleccionar también nodos con cualquier nombre o también atributos con cualquier nombre usando asterisco. Luego podemos navegar el árbol usando como slash. Entonces slash significa empezar desde la raíz del documento del árbol. Y slash significa seleccionar descendientes recursivos.
todos los descendientes desde la raíz, efectivamente. Con punto podemos seleccionar el nodo actual y con 2 puntos podemos seleccionar el padre. Eso sería como subir el árbol a un nodo. Y también tenemos una expresión para hacer una unión. Y voy a dar ejemplos de todas las expresiones aquí, más como para de referencia aquí a esta tabla. Otro aspecto importante de XPath son los ejes. Entonces podemos navegar, usar los ejes para navegar como el documento en alguna dirección. Entonces para como subir o bajar el árbol, tenemos los ejes de child, de hijo, de atributo. Eso sería como el hijo que es un atributo de un nodo. Podemos también navegar los descendientes como recursivos o transitivos y también navegar a todos los descendientes o el nodo mismo, sí mismo. Cabe mencionar también que hay abreviaturas para eso, para como ir a un hijo que se llama cultura, por ejemplo, podemos simplemente usar cultura, el nombre. No tenemos que especificar como el eje, es como el eje por defecto. O en el caso de un atributo, como navegar al ID de un actor, por ejemplo, podemos simplemente dar arroba y después ID. Descended, no existe una abreviatura, así que tenemos que usar la palabra clave. En el caso de descendiente o sí mismo, podemos usar // es lo que vimos antes. Eso, todos como las opciones aquí son para como descender o bajar como el árbol. Para ir en la otra dirección, como podemos usar parent, padre, para subir un nodo. Podemos usar como ancestor para encontrar todos los ancestros del nodo actual. O ancestor or self, eso sería como los ancestros del nodo actual y el nodo mismo. Luego tenemos una forma de cómo navegar los hermanos. Eso sería como los nodos al mismo nivel del árbol, como navegar el árbol lateralmente. Ir al próximo nodo, al próximo hijo del mismo padre, podemos decir. Y podemos usar como following sibling, eso sería el próximo hermano, o preceding sibling, sería como el hermano anterior en el orden. Y también tenemos el eje self, eso sería para referenciar al nodo mismo. Así que podemos usar los ejes para navegar de alguna forma en el documento. Y tenemos predicados, y los predicados son como condiciones de selección, podemos decir, algo parecido al where de SQL. Y para usar como el predicado, tenemos que usar paréntesis de esa forma, y después tenemos como, podemos seleccionar como el enésima hijo, eso sería con n, eso va a como buscar como el hijo número n en el orden. Podemos buscar el último hijo, el penúltimo hijo, podemos seleccionar como los primeros 10 hijos, es decir, que podemos usar como la función posición y después una condición para seleccionar como un rango de hijos en el orden. Podemos seleccionar nodos con un atributo como ettr, con ese nombre. O seleccionar aquí nodos con un valor val para el atributo con el nombre ettr, aquí, de esa forma. Podemos seleccionar también nodos con valor mayor a n para el nodo hijo RH, asumiendo que tiene un número. Podemos combinar selecciones, condiciones con o, or, y eso sería con and, y también hacer la negación con not, y paréntesis y después la condición adentro. Podemos combinar predicados también, y el orden puede importar. Así que podemos seleccionar el quinto hijo si tiene atributo.
aquí vamos a buscar el quinto hijo y después vamos a ver si tiene un valor para este atributo. Si lo hacemos en el otro orden, vamos a buscar o seleccionar el quinto hijo con ese atributo. Es decir, que vamos a seleccionar todos los nodos con ese atributo y después de esos nodos vamos a elegir el quinto hijo, el quinto con ese atributo. Así que son ejemplos de los predicados de las condiciones de selección que podemos especificar en XPath. Profe, ¿Sí? disculpe. ¿Sí? En el anterior ahí, NH significa como un nombre, el nombre de un nodo. Sí, eso sería como, por ejemplo, Debu o algo así. Debu mayor que, o puede ser menor que, o lo que sea. Debu, sí, sería el nombre. Sí. Nodo hijo, sí, es como NH aquí, pero sería Perfecto. Debu, o lo que sea, edad, sí. Gracias. Así que son los predicados y vamos a ver ejemplos. Estoy pasando rápidamente, pero más para referenciar, explicar las características del lenguaje. También tenemos funciones, podemos aplicar como funciones de string, por ejemplo. Eso sería como convertir, puede ser un número a un string, concatenar, hacer condiciones booleanas de si empieza con algo, si contiene algo, si tiene como también tomar un substring antes de un índice, después de un índice, o también tomar un substring como entre dos índices. El tomar el largo del string, ya hablamos de cómo de quitar los espacios del inicio y del final del string. Y translate, la verdad que no recuerdo qué hace translate. Tendría que buscar eso de nuevo. Posiblemente está traduciendo como entidades en XML a su traducción. Voy a tener que buscar eso, no recuerdo. También tenemos aritmética, eso para como manipular o hacer operaciones sobre números. Podemos hacer suma, resta, multiplicación, división, módulo. Por ejemplo, módulo es como el residuo después de la división. Entonces, por ejemplo, 5 módulo 3 sería 2, como el residuo de la división. Piso, techo y redondeo. También tenemos comparaciones, igual, no igual, menor, mayor o igual, y menor o igual. Y en algunas versiones de XPath tenemos agregaciones. Podemos contar o sumar valores. Y en la versión 2 de XPath también promediar, tomar el máximo, tomar el mínimo. Entonces tenemos algunas expresiones, agregaciones y comparaciones para valores numéricos o en el caso de comparaciones también otros tipos de valores o agregaciones. Hay más operadores también que dependen de la versión de XPath. Hay 3 versiones, pero en muchos casos se usa como la versión 1 de XPath. Entonces, algunos ejemplos para ver. Los nodos de actores. Entonces, los nodos de actores estamos buscando efectivamente los nodos con el nombre actor dentro del documento. No importa dónde está o qué nivel tiene o algo así. Así que un patrón común en las consultas de XPath es como // que significa como desde la raíz, navegar como recursivamente dentro del documento hasta que lleguemos a un nodo que se llama actor. Y eso es // actor y vamos a encontrar actor, no importa si como está aquí o si es un hijo de un hijo de un nodo, no importa dónde está en el documento.
El otro aspecto importante es que va a seleccionar el nodo también incluyendo, sería más como seleccionar el subárbol que empieza con ese nodo. También va a contener la información de nombre, apellido y país de ese nodo. Sería como más como un subárbol con la raíz en ese nodo o en cada nodo de actor. Todas las casas, en este caso, sería algo parecido. Sería / y casa, por ejemplo. Y en este caso va a seleccionar todos los nodos con el nombre casa en el documento. Si solo queremos como tener el texto y no como las etiquetas, los tags afuera que definen el nodo, podemos buscar el hijo de texto de los nodos de casa. Eso sería casa / text. Y eso aquí se considera como texto o los valores aquí como otro nodo, un nodo de texto en este caso. O puede ser también si es un número, por ejemplo, para devolver también podemos usar text para devolver solo el número en el caso de root. Es decir, que no tiene que tener el tipo string, ¿sí? Puede tener cualquier tipo, como el contenido de ese nodo. Los apellidos, texto, eso sería / apellido, text, ¿cierto? Algo parecido al otro caso. Los apellidos de actores. ¿Algunas ideas? ¿Alguien quiere adivinar cómo podemos encontrar los apellidos específicamente de actores y no, por ejemplo, de personajes? ¿Cómo sería la consulta? Sí, exactamente. Y después el / actores, / eso nos va a dar como estos nodos aquí. Y / apellido va a buscar como los hijos de actor que se llama apellido. Y la última parte sería / texto. ¿Sí? Eso para buscar el texto. Así que / actor, / apellido, / texto. Y aquí tenemos Gleason. Y no tenemos Baratheon. ¿Por qué? Porque en la primera parte estamos navegando los nodos de actor y después buscando sus hijos directos con el nombre y apellido. Sí. Así que tenemos aquí la consulta. El nombre del segundo personaje. Entonces, en este caso, el segundo personaje en el documento es Tomen. En este caso, tenemos que usar un predicado, se llama, o una condición de selección. Y eso sería como / personaje 2. Sería como el segundo elemento, personaje en el documento. Encontrado como navegando de esa forma, como en el orden natural, podemos decir. El segundo como nodo personaje y estamos buscando su nombre y el texto de su nombre. Eso sería Tomen en este caso. Así que podemos ver el primer uso de un predicado en este caso para seleccionar el segundo elemento en el orden. La cultura del personaje JDT02. Entonces aquí tenemos algunos IDs únicos para los personajes y queremos seleccionar como este personaje y después su cultura. ¿Alguna idea de cómo sería la consulta? Y como un hint, no vamos a tener, pero sería más fácil usar un predicado para ver su ID. ¿Sí? Así que va a empezar con / personaje y luego vamos a, sí,
personaje, sí, sería @cultura directamente igual a JDT02, sí. Y después podemos navegar a la cultura, ¿cierto? No, perdón, sería como UID igual a JDT02 y después navegar a la cultura. Entonces la consulta sería algo así. Vamos a seleccionar los personajes cuyo UID es igual a eso con igual como un símbolo aquí. Pero UID igual a este ID. Y después cuando hemos seleccionado esos nodos, en este caso debería haber solo un nodo, si realmente es un ID, podemos navegar desde ese nodo a los datos que necesitamos. Eso sería como hijo cultura y el texto de ese hijo que se llama cultura. Entonces aquí tenemos como una búsqueda y después un predicado para seleccionar algunos nodos y después navegar de nuevo. Y no hay ningún problema con eso. Nombres de hombres Baratheon. Entonces estamos buscando género igual a male y después los nombres. Y también tiene que tener el apellido Baratheon, ¿cierto? Entonces tenemos que verificar dos condiciones. Ese sería como género male y adentro apellido Baratheon y después estamos buscando su nombre. Entonces la forma más fácil de hacer esta consulta, parece largo, pero no muy complicado, sería de nuevo navegar los personajes en el documento y usar un predicado con una condición booleana de y, and. Y podemos ver que el personaje como el atributo género igual a male y el apellido texto igual a Baratheon. Es decir, que aquí dentro del predicado también podemos navegar para verificar una condición. Y todavía, aunque hemos navegado en la condición de selección aquí, no cambia como la navegación afuera de la condición, ¿cierto? No es que estamos aquí actualmente, si apellido text, eso es solo para verificar la condición. Todavía estamos en el nodo del personaje, en la navegación aquí, ¿cierto? Es un error común, podemos decir. Así que de este personaje tenemos que navegar al nombre y después texto. Y eso nos va a dar los nombres de hombres Baratheon. Entonces el punto es que dentro de un predicado podemos navegar como temporalmente, podemos decir, para verificar una condición. Y luego, bueno, no vamos a recordar esa navegación, sino todavía vamos a estar en personaje, no en apellido texto, lo que hemos especificado acá. ¿Algunas preguntas o dudas? ¿No queda claro? Profe, entonces para igualdad solamente se ocupa un igual, no dos, Sí, ¿cierto? sí, Ya. exactamente, sí. Hay muchos sol aquí, de repente, pero bueno. ¿Más preguntas o dudas? Ahora sí puedo ver la pantalla de nuevo. Bueno, si no hay más preguntas, próximo ejemplo. Nombres de personajes interpretados por un actor irlandés. Bueno, entonces es algo parecido a lo que hemos hecho antes. Es decir, que de este personaje podemos como buscar bueno, estamos yendo en la otra dirección esta vez, podríamos hacer también algo parecido. Pero en este caso estamos buscando país, Irlanda, y después vamos a subir como al ancestro. Eso sería como ancestro de este país. Estamos aquí, texto igual a Irlanda. Vamos a subir a los ancestros con el nombre personaje y vamos a llegar acá, ¿cierto?
y después vamos a buscar su hijo, su nombre y buscar texto. Así que en este caso estamos empezando aquí en un nodo y tenemos que navegar o subir el árbol a los ancestros. También sería posible si hacerlo al revés, eso sería como empezar desde este personaje, después verificar que el país del actor es como Irlanda. Eso, un cambio, Lucas, sería que habría que usar como descendiente, porque país no es un hijo directo. Si pone como / país, lo que dice es como empezar desde la raíz, ¿cierto? Entonces sería como personaje, predicado, descendiente, descendant, como 2.2 país, sí. Y uno puede verificar de esa forma de este personaje. Pero aquí lo estamos haciendo al revés. Empezar con un país y subir el árbol y después buscar el nombre. Ok. Casas o culturas. Aquí sería la unión. Profe, ¿Sí? en el ejemplo anterior, cuando pone Ancestor, ¿no puede subir directamente a nombre? En vez de ir a personaje y bajar a nombre. En este caso no, porque nombre está en como otro ramo, en otra parte del árbol. Lo que uno podría hacer sería subir uno a actor y después encontrar, si uno sabe que está allá, como los dos hermanos antes, ¿sí? Como subir, eso sería como subir a actores, subir un nodo y después como subir como sus hermanos antes, pero es un poco más complicado porque hay que como recordar el orden. O, de hecho, si uno podría subir a actor y después encontrar un hijo, un hermano que se llama nombre, eso sería factible también, pero un poco más simple. En este caso, como subir a personaje y nombre. Pero sí, supongo que uno podría subir a actor y buscar un hermano que se llama nombre. Eso sería factible. Ya, perfecto. Entonces mucho mejor esta forma. Gracias. Sí, sí. O más simple al menos. Mejor no sé, pero como subir o bajar hijos y padres tiene esta abreviatura y es un poco más legible, podemos decir. Habría que usar como siblings o siblings or self para navegar en la otra dirección, un eje como explícito. Está bien también, sí. Ok, casas o culturas, eso sería como con unión y como podemos hacer casa o cultura. Y va a tomar como la unión de los nodos devueltos por ambos aquí. Entonces podemos combinar dos consultas para generar como usando unión y va a devolver todos los nodos aquí. No tenemos texto, así que va a incluir como las etiquetas también, como sería el subárbol, empezando en esos nodos, los subárboles, empezando en esos nodos. El debut más reciente, ese sería como el max de debut. Podemos usar una agregación max y después adentro como poner todos los nodos como texto de debut. De nuevo, texto puede devolver números, no solo strings. Aquí va a buscar todos los debuts en el documento, devolver su texto y después hacer el max de todos esos valores para devolver como el debut más reciente. Profe, duda, dentro de los predicados uno puede ocupar / hijo o tiene que ocupar el descendiente. Uno puede ocupar como hijo, pero hay que recordar que lo que hace / se define acá. Como si hay un / sin nada antes, es como seleccionar desde la raíz. Si uno empieza una expresión con / significa empezar desde como la raíz del árbol. Entonces, para referenciar al hijo, habría que usar simplemente
el eje hijo, y eso es solo el nombre hijo sin el slash, ¿cierto? Entonces sí tenemos como muy parecido a como Unix o como se hace referencia a las carpetas. Si uno hace como cd espacio slash, eso significa como empezar desde la raíz del sistema de archivos. Pero si uno hace como cd espacio hijo, va a ir a la subcarpeta de la carpeta actual, no va a empezar desde la raíz del sistema de archivos de nuevo. Yeah. Okay. Entonces, slash, como al inicio de una expresión, realmente significa empezar desde la raíz. Y si viene después de un nombre de un nodo, significa su hijo. Algo parecido a Unix, carpetas. Ok. No. El de más reciente. Eso sería 12 en este caso. Seleccionando el elemento acá. Eso solo está en XPath versión 2. Entonces, algunas agregaciones no están en la versión base de XPath. El personaje con el DU más reciente también podemos usar como esa expresión dentro de un predicado. Podemos buscar el personaje cuyo debut es igual al max de todos los debuts en el documento, por ejemplo. Así que eso también es válido, asumiendo aquí que tenemos valores como comparables. De nuevo, solo en XPath 2.0 porque estamos usando max aquí. Un ejemplo como importante en la práctica, parece un poco contraintuitivo, podemos decir, pero ¿qué pasa aquí en este caso? La pregunta. Tenemos personaje, un predicado, nombre, texto igual a Geoffrey, / apellido, / texto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, uno va a asumir que vamos a empezar desde este personaje, verificar que el personaje, el nombre, debería ser igual a Geoffrey y después encontrar como el apellido, texto de este personaje. Es decir, que debería devolver para hacer como al menos uno de los resultados aquí en el documento. Pero eso no es el caso. No es el caso porque el texto actual del nombre tiene al menos una línea nueva y después algunos espacios o tabs y después Geoffrey y después al menos una línea nueva y más espacio aquí. Así que realmente no va a devolver eso, no va a devolver Baratheon. Habría que como poner texto igual y especificar exactamente los espacios aquí en el texto, ¿cierto? Para satisfacer la condición de igualdad. Y eso no va a ser como factible en la realidad, conveniente al menos. Entonces se preservan los espacios del nodo de texto. Entonces, la solución en este caso sería usar normalized space. Y podemos usar normalized space dentro del predicado aquí para especificar la condición. Eso sería como quitando los espacios al inicio, al final del texto. Luego si es igual a Geoffrey, ¿cierto? Y podemos aplicar normalized space luego sobre los resultados para devolver solo como string Baratheon sin todo el espacio al inicio y al final. Entonces, normalized space es una función que se usa harto en la práctica. Supongo que la otra forma sería no poner espacios así en el documento XML, pero si uno tiene como textos largos, es una forma de indentación también bastante común usar algo así en documentos XML. Podría ser mejor evitar eso, pero es algo común y puede ayudar a formatear mejor como textos largos.
En ese caso, normal space es útil. También hay implementaciones de XML como XPath. Sí, de hecho hay muchas aplicaciones, pero más como también hubo o hay base de datos para XML y base de datos para JSON también. Pero no se usan tanto. Es más común tener como en lenguajes de programación implementaciones de XPath para leer un documento y encontrar algunos elementos. Y hablaremos de eso, una implementación popular en un segundo. Pero lo que es más común es ver XPath en el contexto de otras aplicaciones o lenguajes de programación. Y veremos un ejemplo en un momento. Así que hay implementaciones en Python, en Java, en lo que sea, donde uno puede cargar un documento o en memoria principal o desde el disco y después aplicar como consultas en XPath. Entonces, eso, no sé si hay una pregunta sobre este último elemento aquí. Sí, profe, esa función normalize space también quita entonces espacios, pero también new lines. Sí, exactamente. Sería como espacio, tab, new lines, register, carriage returns, como esa cosa que se consideran espacios en una expresión regular, podemos decir. Sí. Ok, perfecto, gracias. Entonces, ¿más preguntas o dudas? Entonces, espero que con los ejemplos tienen un sabor, al menos y con la referencia van a poder hacer como consultas generales usando XPath. Al margen, podemos como hablar un poco de la diferencia entre HTML y XML. HTML es un formato que probablemente van a ver un poco de HTML en los proyectos, es como la sintaxis usado para expresar o describir documentos o páginas web. Y es una parte fundamental de la web. Así que, ¿cuál es la diferencia entre HTML y XML? Se ven bastante parecidas en términos de sintaxis. Es HTML aquí, pero ¿es XML? Bueno, en este caso sí. Pero podemos tener ejemplos de HTML que no sea XML y hablamos de eso brevemente. Es decir, que en HTML no es necesario cerrar las etiquetas. Podemos abrir un párrafo P y no cerrar como el párrafo. Y cuando hay un horizontal rule, una línea horizontal, sabemos que el párrafo tiene que haber terminado. O cuando empieza un nuevo párrafo, podemos asumir que el otro párrafo ha terminado. Y en HTML, la idea fue como no ser tan estricto para ser más amigable a los usuarios, a la persona, porque fue común al inicio de la web que los usuarios tenían que ingresar y editar como su HTML a mano. También todavía es común, pero hay muchos sistemas que ayudan con formatear como documentos en HTML. Y por eso Tim Berners-Lee dejó como opcionales las serie de las etiquetas. Es una diferencia importante. Entonces aquí es HTML, pero no es XML. Hay más diferencias, por supuesto, pero eso es una diferencia importante. Para hablar más generalmente, HTML, eso fue propuesto por Tim Berners-Lee en 89 como parte de la web, del World Wide Web. XML es algo más moderno y ambos tienen como un ancestro común que se llama SGML.
creo que se llama, si no me equivoco, Structure General Markup Language, pero no estoy 100% seguro. Pero tienen un ancestro en común que en general no se usa harto, pero fue una inspiración para los formatos que sí usamos harto en la práctica ahora. Bueno, en HTML, el concepto, ¿por qué tenemos HTML y XML? HTML tiene no solo como la sintaxis parecida a XML, pero también tiene una definición de etiquetas o nombres de nodos particulares que significan cosas particulares en el contexto de un navegador web. Es decir, que, por ejemplo, body es una etiqueta que significa el cuerpo del documento, o A significa como un enlace, o IMG, image, significa que hay una imagen que el documento debería desplegar. XML es algo más general, no define como, aparte de como cosas como XML, XML lenguaje, XML no define como algo detallado así, pero uno puede usar XML para describir datos generales, no solo página web. HTML tiene un lenguaje de consulta. De hecho, podemos usar XPath para consultar documentos de HTML. Y veremos un ejemplo de eso en un momento. Pero se puede usar las herramientas de XML también para HTML. Y hay muchas librerías y en lenguajes de programación uno muchas veces puede convertir HTML a XML y después usar algo como XPath. Eso sería en este caso, por ejemplo, el concepto sería cerrar esas etiquetas. Y se puede hacer eso automáticamente en muchos casos. Y no es válido en HTML si hay casos ambiguos. Y eso fue un poco complicado para los navegadores como al inicio de la web, como saber cuándo, si un nodo iba como seguir o si iba a terminar en un punto particular. Pero ahora hay librerías y cosas así para convertir o como cerrar las etiquetas en HTML y considerarlo como XML. Y bueno, para mencionar que también hay un formato más estricto, eso viene de 2000, de XHTML, que son documentos de HTML que son válidos en XML. Es como un formato más estricto que puede ser un poco más fácil de procesar. Entonces, cuando tenemos HTML válido en XML, podemos ocupar XPath para extraer valores del HTML también. Y si tenemos HTML no válido en XML, hay muchas librerías y todo eso que puede convertir o generar XML válido a partir de un documento HTML. Porque realmente lo que el navegador tiene que hacer para interpretar y explicar un documento HTML es parsear y extraer un árbol de ese documento. Así que tiene que interpretar o parsear el documento HTML de todos modos como si fuera XML. Así que podemos usar XPath para extraer valores de HTML. Y de hecho hay una implementación en Chrome que pueden encontrar en la consola. Y ese ejemplo es del año pasado, pero si quieren como ingresar a la consola de desarrolladores de Chrome, en la consola pueden usar como $X para especificar después una consulta en XPath sobre la página web actual. Por ejemplo, aquí lo que estoy buscando como todos los nombres de usuarios que han publicado algo en este documento aquí, que también tiene todos los hilos. Así que si están interesados en eso, no sé, pero supongo que también debería haber como algo parecido, implementaciones de XPath en Opera, en Firefox,
en Edge, Internet Explorer, no sé, pero si quieren como intentar eso luego, pueden como buscar la consola, ir a una página y hacer una consulta XPath así. Así que es bastante útil para hacer scraping o para scrapear alguna información de la web. Se usa también para eso. Y XML no es el único como modelo basado en, o sintaxis concreta basado en árboles. También JSON o JavaScript Object Notation se basa en árboles también. Y podemos ver como, aunque la sintaxis es diferente, intuitivamente podemos ver que la estructura de los documentos aquí son parecidos, ¿cierto? JSON es un poco más liviana la sintaxis y por eso es popular hoy día, tiene menos complicaciones que XML y es muy fácil como parsear y trabajar con documentos de JSON, en particular en JavaScript. Es un poco más liviano y también es muy popular en como aplicación en web para desarrollar cosas. Y hay sistemas de base de datos que permiten indexar como documentos de JSON y hacer consultas como MongoDB, por ejemplo. Pero aquí lo que quiero como explicar más que nada es como el modelo de árboles, cómo es diferente al modelo relacional y también destacar que no es solo como el modelo relacional que importa, también hay otros modelos que podemos usar. Así que eso sería como la clase. No sé si tienen preguntas o dudas. Profe, ¿Sí? usted mencionó que MongoDB como que está asociado a objetos como con notación de JSON. ¿Qué base de datos o como motor de base de datos tiene como estructura XML? Eso antes, bueno, XML se usa harto en base de datos como un formato para exportar. Eso fue originalmente como un formato para publicar datos de una base de datos. Fue un formato como de dumps y todo eso y una forma de publicar datos en la web como un formato de export. Ahora, también en algún momento hubo como varias bases de datos de XML, pero no fueron tan populares. Incluso en este momento, yo supongo que hay algunos como bases de datos no SQL que permiten como cargar también documentos XML. Pero hace, no sé, como 15 años hubo varias propuestas de base de datos, como algo como Postgres para documentos de XML. No recuerdo los nombres, pero no fueron muy populares. XML más popular, más como una sintaxis para publicar datos y también su uso o un uso común de XQuery tiene mucho que ver con la web. Y poder como hacer consultas sobre documentos HTML y cosas así. Pero como base de datos, como sistemas de base de datos dedicados a XML, ahora no hay. O no son populares. En los sistemas más modernos hay como Elasticsearch y MongoDB, que son sistemas bastante populares de NoSQL, que permiten como indexar y hacer consultas sobre documentos JSON. Y si quieren ver más de esos sistemas, habría que tomar en mi otro curso, procesamiento masivo de datos. Hablamos de varios otros tipos de sistemas de base de datos, incluso MongoDB y Elasticsearch. Así que existen, pero no son muy populares en la práctica, sistemas de base de datos. Se llama procesamiento masivo de datos, 65212. Y lo dicto el curso en inglés, pero podría también publicar algunos videos o playlists si quieren como revisar los videos de la clase para ver si
si quieren tomarlo en otro momento. Y hablo ya del sistema NoSQL en más detalle y otros como frameworks para procesar datos. Estoy muy... Perdón, no vi la hora. ¿Más preguntas o dudas igual? No me di cuenta de la hora, pero están contestando preguntas. ¿Más dudas? Ok, sí, ¿no? ¿Y qué tan simple y avanzado debe ser el proyecto? Hay una descripción en la wiki hablando de la aplicación que debería tener como 3 consultas con una mezcla de como características como debería tener joins, una agregación, cosas así. Debería usar una vista y debería ser necesario, debería justificar el uso de índices. Entonces la aplicación tiene que reflejar como 3 consultas y tiene que usar como métodos seguros contra inyección SQL. Aparte de eso, la aplicación en sí puede ser muy simple porque no es un curso de aplicación y web. Entonces puede ser simplemente ingresar como los datos y despliegue una tabla y listo. No tenemos, la aplicación en sí no tiene que ser avanzada. Simplemente la aplicación ya es para ver cómo uno puede conectar una aplicación a la base de datos y también para probar la seguridad. Quizás un input para probar la seguridad. O sea, sería mostrar las tablas nomás y tener quizás, sí, eso más que nada. Por aquí tenemos la parte de la aplicación, es para ver cómo uno puede conectar una aplicación nueva a la base de datos y también cómo uno puede evitar inyecciones de SQL en la aplicación. Pero desplegando la información puede ser muy simple. No estamos esperando algo avanzado, ya simplemente lo más básico para ingresar algo y despegar la información. Sí, exactamente, sí, como despegar los resultados. No hay restricciones sobre las entradas del usuario, nada, sí, se pueden usar cualquier cosa. Puede ser, la única cosa que hay que tener en cuenta con respecto a las entradas es que las entradas no proveen ninguna seguridad. Si tienen una lista de drop-down, una lista de opciones, uno puede simplemente mandar otra opción que no está en la lista. Pero pueden usar como un formulario HTML como conviene o como es relevante para la consulta. Pueden ser algunas opciones, puede ser el nombre de una cosa, puede ser lo que sea, lo que tiene sentido para esa consulta o esa aplicación. Y bueno, por supuesto pueden tener listas con opciones, solo que eso no es una forma, hay que como asegurar la seguridad de la aplicación usando otras medidas. No, el ejemplo que está en la wiki no está seguro pero depende de qué lenguaje de programación. Pero lo que me gustaría ver es que podrían buscar un poco, porque probablemente hay tantas formas de hacer como inyecciones SQL en distintas como lenguajes de consulta y aplicación y web, que es algo muy importante de evitar. Así que lo que me gustaría es que podrían buscar en la web y ver eso, verificar que están usando algo, una función, una conexión que esté seguro contra inyecciones. Sería verificar como la documentación brevemente para ver si está bien o no. Porque eso es la forma que habría que usar en la práctica. Si tienen dudas o preguntas, porque por supuesto las pueden preguntar.
Sí, no hay más dudas o preguntas. Ok, en ese caso nos vemos el miércoles. Vamos a tener un lab asociado con XPath. Y eso, nos vemos.